A la hora de hablar de los mangas más famosos de esta generación, en el año 2019, uno de los mangas de la Jump tuvo uno de los boom más sonados en el mundo tanto del manga como del anime, gracias a su excelente adaptación. Pero también fue por su atrapante y al mismo tiempo tan simple historia. Kimetsu no Yaiba, de la mano de la mangaka Kohaku Gotoge, presentó esta historia que a través de su simpleza logró mostrar una muy buena obra y que a día de hoy sigue dando bastante de qué hablar después de la finalización del manga. Y por el momento no hablaré sobre su final, ya que eso puede ser que sea para otro video si es que ustedes quieren. Aquí me centraré en su primera temporada, de la cual explicaré a través de varios puntos para que entiendan la simpleza a la que yo me refiero. De los puntos que se hablarán son de la historia, en donde me centraré un poco sobre la misma y sobre la originalidad que esta misma posee. Luego sería acerca de los personajes, abarcando solo a los protagonistas de manera algo resumida, ya que asumo que ya habrán visto o leído la obra de Kimetsu no Yaiba. Luego sería hablando un poco del villano y sobre sus apariciones, y obviamente también hablaré sobre aquella simpleza de la que yo me estoy refiriendo. Y ahora sí, empecemos. La historia de Kimetsu no Yaiba nos cuenta cómo es que un simple chico encuentra a casi toda su familia muerta y la única que sigue con vida es su hermana menor. Y este no va a descansar hasta que ella recupere su humanidad, ya que ella fue transformada en un demonio. Sí, muchos pensarán que es igual a Fullmetal Alchemist, pero no tiene absolutamente nada que ver con la obra de Hiro Murakawa. O que se parecen a otros shonen, o de manera más fuerte, que se copian de otros solo por usar ciertos temas que se usan en otros shonen, como es el caso de los demonios, espadachines, entre otras cosas. Pero no es así. El tema no es que se copie o use los recursos que ya fueron usados en muchos otros mangas, sino que el tema es cómo ella usa todos esos recursos y los une y los forma y moldea de a poco, creando así una historia por lo menos interesante. Y aunque eso no se muestra a simple vista, ayuda bastante a la obra creada por Gotoge, porque pese a que mucha gente puede decir de que es simple, en realidad tiene cosas que la hacen destacar muchísimo, y entre esas cosas a destacar son sus personajes. Desde que inicia la historia hasta el respectivo final de la primera temporada, nos presenta a muchos personajes. Cada uno se diferencia más allá de lo que es el diseño, ya que esto también muestra ese aspecto que hace que se diferencien entre sí. Pero hay algo más que se diferencian todavía más, y eso es gracias a su personalidad y aquellas cosas que hacen que se muevan en la historia. Empecemos con el primero. Tanjiro es un personaje simple en diseño, pero en personalidad es uno que tiene lo que se le podría atribuir a una personalidad de mentalidad fuerte. El hecho que él haya visto morir a su familia lo demuestra. Uno podría pensar que al ver a su familia muerta lloraría o se enojaría, pero es todo lo contrario, ya que el personaje lo primero que hace es salvar a su hermana, ya que una persona muerta no puede hacer nada, pero en cambio cuando se dio cuenta que su hermana estaba viva, se centró en ella. Él sabía que su familia estaba muerta, pero tenía por lo menos una oportunidad de que alguien estuviera vivo. Y eso es la perseverancia por pensar de que su hermana realmente estuviera viva. Algo que también lo diferencia de otros es que él no quiere ser el mejor cazador o el mejor en algo. Más bien, su sueño pasa de ser algo más ambicioso y pasa a ser algo mucho más importante y tan personal como lo es el salvar a su querida hermana. Sé que Tanjiro no es muy complejo, pero eso es lo que lo hace especial. El deseo de hacer que su hermana vuelva a ser humana lo impulsa a que éste pueda superar todos aquellos límites, y eso se aprecia mucho en un personaje principal. Además, ¿recuerdan que mencioné algo sobre Fullmetal Alchemist? Bueno, muchos podrán comparar la historia de Tanjiro con la de Edward, pero ambos son personajes completamente diferentes, porque sus historias son muy diferentes. Mientras que Ed
tiene que buscar el cuerpo de él mismo y de su hermano por algo que ocurrió por un deseo egoísta, como el querer ver a su madre, que por cierto, si no entienden a lo que me refiero, vean el video que les está apareciendo para acá arriba. Tanjiro fue metido por algo que ocurrió del pasado y de lo que él ni siquiera tiene control, por lo que sí, ambos personajes en un inicio pueden tener el mismo objetivo, pero cuando se conoce su historia son completamente diferentes. Ahora pasamos al siguiente personaje. Nezuko, por otro lado, es un personaje que puede servir más para la comedia, pero la realidad es que es el personaje que más ha sufrido durante toda la historia de Kimetsu no Yaiba. Es un personaje que vivió en carne propia la muerte, y ella sufre el hecho de no poder transmitir su dolor con los demás, porque si ella decide hablar, sus instintos la hacen peligrosa y hace que estemos en su situación. Y en este caso, cuando comprendemos su dolor, también entendemos algo muy importante. Ella protegió a su familia y no pudo, pero en cambio cuando se dio cuenta que podrían matar a su hermano, ella lo protegió, importándole menos su situación de demonio. Y eso demostró la voluntad para proteger a su familia, que si bien hoy ya se muerta, lo único que le queda no dejará que fallezca. Y si bien un personaje lo definen cosas como la valentía, la perseverancia, la voluntad de proteger y muchas otras cosas que hacen que destaque un personaje, también hay otras cosas que lo hacen destacar, como lo puede ser el miedo, la cobardía e inclusive actitudes pervertidas. Pueden definir también a un personaje. Zenitsu es el personaje que hace que el miedo y la cobardía sean personificadas. De manera exagerada, claro está. Pero para ocultar todo eso se creó un escudo para intentar ocultar ese miedo, actuando básicamente como un mujeriego. Pero muchos no opinan lo mismo de él, por lo establecido en obras donde se establecen a personajes pervertidos. Y es acá donde se presenta lo que hace destacar a Zenitsu. Es esa doble personalidad que hace que se vea el personaje de otra manera. Por un lado está el mujeriego pervertido miedoso, y por el otro tenemos al valiente y al que defiende a todos por igual. Sí, el personaje parece tener múltiples personalidades, entre comillas, pero es todo lo contrario. Él posee dos aspectos que hacen que uno comprenda más al personaje. El primero es un miedoso ante las adversidades y que necesita actuar como un pervertido coqueteándole múltiples chicas para poder ocultarlo. Pero por otro lado tenemos una actitud de una persona valiente y protectora, logrando así un gran balance entre lo que es el miedoso y el valiente. En una comparación literaria, Zenitsu sería una comparación en la historia de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que en vez de ser una lucha entre el bien y el mal, es la lucha de aquellos pensamientos de salvar y proteger sobre el miedo y lo que esto genera. Hay casos donde esto se demuestra, como cuando intenta irse de la casa donde estaban encerrados, dejando atrás todo, pero que luego decide usar sus habilidades para proteger a los niños, o cuando conoce por primera vez a Tanjiro, o cuando tiene que proteger a Nezuko. En varias de esas situaciones surge su miedo, pero al mismo tiempo demuestra esa personalidad de valentía, por ejemplo en situaciones como cuando él duerme o cuando está en el máximo riesgo. Son momentos que lo hacen destacar, sí, son pequeños, pero detrás de esas cosas pequeñas hay una historia detrás, y eso es algo muy, pero que muy importante. Además, esto muestra otro aspecto de personalidad, pero hay una personalidad de que un cabeza hueca e inocente, pero con las fuerzas para prevalecer y aprender, pueden existir, como es el caso de nuestro querido Inosuke, el cual se hace bastante presente en la historia. Un personaje musculoso de cabeza de jabalí que actúa de una forma salvaje y por instinto, pero que al mismo tiempo es alguien tonto que no entiende las cosas humanas por su crecimiento a mano de los jabalíes, planteando así un personaje que no comprende las cosas, pero que puede aprender gracias al paso del tiempo. Además, estas dos personalidades de Inosuke chocan bastante, ya que si nosotros vemos la historia de Kimetsu no Yaiba, nos daremos cuenta de que el personaje muestra realmente una evolución, ya que a veces sus actitudes salvajes se dejan de lado más que nada por el pensamiento, y eso es algo que no mucha gente te va a destacar de este personaje. Y ahora, sé que muchos sacarán el tema de los pilares, del por qué no hablo de los mismos, pero en realidad tengo pensado hablar de ellos en videos futuros para destacar más que nada esos puntos que los hacen valer y que los hagan tan queridos por el fandom. Pero por el momento pasamos a hablar sobre su villano.
El villano o antagonista en una obra es algo extremadamente importante en una obra, y Muzan es el responsable de ser el villano de la obra, el cual podríamos decir que es un personaje simple, ya que no se sabe nada de él, pero hay que destacar algo: su presencia y sus apariciones es lo que más podemos destacar. Tengamos en cuenta que él fue quien mató a toda la familia de Tanjiro, por lo que su peso en la historia es, entre comillas, grande. Cuando nos imaginamos al enemigo, nos lo imaginamos como un ser serio, atemorizante, alguien que usa toda su conveniencia, pero en su primera aparición lo único que vemos es a él con lo que parece ser su familia. Además de eso, no se lo muestra enojado, más bien está confundido, y eso ayuda a que nosotros entremos más en desconfianza con el villano, ya que esto de un segundo al otro puede cambiar, mostrándose así sus verdaderos motivos. Pero más allá de eso, lo que nos importa del villano son sus motivaciones, de las cuales aún no se saben hasta esta primera temporada. Salvo que tiene algo que ver con los Kamado. Más allá de eso, todavía se mantiene en misterio. Claro, si leíste el manga sabes el porqué, pero bueno, no voy a entrar en eso por el momento. Además, algunos flashbacks de los secuaces de este mismo nos ayudan a comprender un poco más aquella personalidad, ya que no sabemos en qué momento va a atacar, pero sí sabemos algo: él está ahí. Y eso claramente nos mantiene alerta. Y ahora pasamos con el tema más complicado para mí de abordar, que es la simpleza de este manga. A la hora de referirme a la simpleza de la obra, no me estoy refiriendo porque la historia sea simple o sea algo que la autora no implementó de la mejor manera. Más bien, eso se usa para dar más contexto y explicación de la trama, para que el espectador comprenda todo de manera más rápida y sin tantas vueltas. En un capítulo se nos explica sobre los demonios, en otro sobre los cazadores y lo que estos hacen, en otro el entrenamiento de Tanjiro y el uso de las respiraciones, en otro acerca de los pilares y sus funciones, y así se puede seguir. Esto se debe no a que la obra esté escrita así porque sí, sino que la autora logra condensar cosas para que algunos animes alargan innecesariamente en pocas escenas. Además, hay explicaciones que son de simple entendimiento, y esto no lo digo porque el espectador sea un tonto. Más bien, esto se debe para que no estén con capítulos donde la obra explique cosas que en un inicio ya se dieron, y eso hace que el disfrute de la obra de Kimetsu no Yaiba a la hora de verla sea mucho mejor, ya que no redundan siempre en lo mismo. También todo lo que establece que, si bien puede ser algo simple, la realidad que esto hace que destaque de otras, y el cómo personajes tan distintos se combinan con esta obra. Además de eso, esa belleza también brilla por los personajes secundarios, quienes aportan mucho a la narrativa, ya sea con información o con escenas en la que no estemos todo el tiempo rígidos ante momentos serios, y eso se debe agradecer muchísimo a la obra. Si bien hay cosas que en la historia nunca se explican, como por ejemplo lo que ocurre en el capítulo 19, esto obviamente va a tener una continuación más adelante, pero por el momento no voy a hablar de eso. Además, he de agradecer que en la historia por lo menos te expliquen todo de una manera más resumida y que no la alarguen, como ya dije anteriormente. Kimetsu no Yaiba es algo simple, y de ahí viene esa belleza que lo hizo destacar entre muchos shonen. Y si bien logró hacerse más famoso gracias a su gran adaptación del anime, lo que más importó de este es lo que nos quiso contar, y por eso Kimetsu tiene una belleza única, que se establece gracias a la simpleza de sus situaciones, personajes e historia, y pese a que ya terminó se puede dar mucho para hablar, por lo que sí, Kimetsu es una obra simple, pero que si la ves con un poco de profundidad encontrarás cosas que la hacen destacar más allá de una animación excelente. Espero que este video les haya gustado, y también espero que les haya gustado este nuevo formato que estoy implementando. Si te gustó, deja tu like y comenta para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Recuerda suscribirte y activar la campanita para nunca perderte de mis videos en el futuro. Seguime a través de Twitter e Instagram, y como siempre los links están abajo en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos veremos en la próxima. Thought you might be home, I wasn't sure. I thought you might be home.